Un jefe de la mafia expulsó a su propio hijo, pero Jesús le dio una lección inolvidable. Las calles de Culiacán, Sinaloa, guardaban silencio cuando don Ramiro Vargas atravesaba sus venas de asfalto. No era el silencio del descanso, sino el silencio del miedo. El miedo que paraliza las lenguas, que cierra las ventanas, que apaga las luces antes del anochecer. Era el silencio que precede al trueno, y don Ramiro era la tormenta. Lo llamaban el león, no por valentía, sino por ferocidad. A sus 52 años, Ramiro había construido un imperio sobre cimientos de sangre y terror. Su nombre se susurraba en los rincones oscuros de la ciudad. Se escribía con miedo en los expedientes policiales que nadie se atrevía a abrir. Se grababa a fuego en la memoria de quienes habían cometido el error de cruzarse en su camino. La mansión de don Ramiro se alzaba como un monumento al pecado en las afueras de la ciudad. Muros altos coronados con alambre de púas, cámaras que no parpadeaban jamás, guardias armados hasta los dientes que patrullaban el perímetro día y noche. Dentro de esos muros, el lujo era obsceno. Pisos de mármol italiano reflejaban arañas de cristal que costaban más que una casa entera. Obras de arte robadas decoraban paredes que habían escuchado gritos que nunca deberían haber existido. Había dinero en cada rincón, pero no había paz. Nunca había paz. En el centro de ese palacio del infierno, don Ramiro se sentaba cada noche en su trono de cuero, un vaso de whisky en una mano y su teléfono en la otra, dictando sentencias de muerte con la misma indiferencia con la que otros ordenan pizza. Sus ojos, alguna vez negros como la noche, ahora parecían vacíos, huecos, como si su alma hubiera sido excavada hace mucho tiempo y reemplazada con algo frío y metálico. Pero había un punto débil en la armadura del león, un punto que lo hacía humano, que lo hacía vulnerable, su hijo Mateo. Mateo Vargas acababa de cumplir 19 años, pero sus ojos cargaban una tristeza que no correspondía a su edad. Alto y delgado, con el rostro anguloso de su padre, pero sin esa dureza que convertía la carne en piedra, Mateo era todo lo que su padre no era. Donde Ramiro veía oportunidades de poder, Mateo veía sufrimiento. Donde Ramiro veía necesidad de control, Mateo veía necesidad de redención. Desde niño, Mateo había sido testigo del imperio de su padre. Había visto los fajos de billetes apilados sobre la mesa del comedor. Había escuchado las conversaciones a medianoche, las órdenes susurradas por teléfono, los reportes de territorios conquistados y enemigos eliminados. Había visto a su padre regresar a casa con sangre en los puños y hielo en la mirada. Y cada noche Mateo se encerraba en su habitación y lloraba, rogándole a un Dios que apenas conocía que salvara el alma de su padre. La madre de Mateo, Guadalupe, había muerto cuando él tenía 12 años. Cáncer, dijeron los doctores, pero Mateo sabía que había sido el peso del pecado lo que la había consumido desde adentro. En sus últimos días, con el cuerpo reducido a huesos y piel transparente, Guadalupe había tomado las manos de su hijo y le había susurrado: «No seas como él, mijo. Por favor, no seas como él. Rompe esta cadena, salva tu alma». Esas palabras se habían tatuado en el corazón de Mateo como un mandamiento divino. Durante años había obedecido a su padre en silencio, había asistido a las reuniones familiares donde se celebraban las victorias manchadas de sangre. Había aceptado el dinero, los regalos caros, los privilegios que venían con ser el hijo de don Ramiro Vargas. Pero por dentro, algo se estaba quebrando, o tal vez algo estaba despertando. Todo cambió una tarde de julio, cuando el calor de Sinaloa convertía el aire en vidrio fundido. Mateo había ido a entregar un paquete, una tarea que su padre le había asignado como parte de su entrenamiento. No le habían dicho qué contenía el paquete, pero Mateo no era tonto.
sabía exactamente qué tipo de mercancía movía su padre. En la dirección indicada, una casa humilde en un barrio que olía a desesperación, Mateo entregó el paquete a un hombre de mirada vidriosa y manos temblorosas. Cuando estaba a punto de irse, escuchó un llanto infantil que le atravesó el pecho como una bala. Se asomó por la ventana entreabierta y vio una escena que se grabaría en su memoria para siempre. Dos niños, no mayores de 5 y 7 años, sucios y delgados, llorando junto a su padre que acababa de recibir el paquete. El hombre mayor abría el paquete con dedos ansiosos mientras sus hijos le rogaban: «Papá, tenemos hambre. Papá, por favor». Mateo había vomitado en la banqueta. Había vomitado hasta que no quedó nada en su estómago, excepto bilis y asco. Ese era el dinero que llenaba su casa. Ese era el imperio de su padre. Lágrimas de niños convertidas en billetes. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se arrodilló junto a su cama, como su madre le había enseñado hace años, y por primera vez en mucho tiempo, oró de verdad. «Dios mío, si estás ahí, si realmente existes, ayúdame. No puedo seguir siendo parte de esto. No puedo. Mi madre me pidió que rompiera esta cadena, pero no sé cómo. Soy solo un muchacho asustado que no sabe qué hacer. Dame fuerza. Dame valor. Muéstrame el camino». No hubo respuesta audible. No hubo señal del cielo. Pero algo dentro de Mateo se endureció, como metal templado en fuego. Una determinación que no sabía que poseía comenzó a crecer en su pecho. 2 semanas después, don Ramiro convocó a Mateo a su oficina. Era un cuarto al que pocos tenían acceso, un santuario de poder donde las paredes estaban forradas de madera oscura y el olor a tabaco caro se mezclaba con algo más siniestro, el olor del miedo que dejaban aquellos que entraban a negociar su vida. «Siéntate, mijo», dijo don Ramiro, su voz grave como un trueno distante. Estaba detrás de su escritorio macizo, un puro entre los dedos, la luz de la lámpara proyectando sombras duras sobre su rostro marcado. Mateo se sentó en silencio, con las manos sudorosas sobre sus rodillas. «Ya tienes 19 años», continuó su padre, exhalando humo que se enroscaba hacia el techo como serpientes. «Es hora de que tomes tu lugar en esta familia. Es hora de que dejes de ser un niño y te conviertas en un hombre. Papá, cállate, no he terminado». Los ojos de don Ramiro se clavaron en su hijo como puñales. «He construido todo esto para ti, todo. Este imperio, este poder, este respeto que hace que los hombres tiemblen cuando escuchan mi nombre. Todo es para ti, para que cuando yo ya no esté, tú continúes. Pero necesito saber que estás listo. Necesito saber que tienes lo que se necesita». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía lo que venía. Lo había temido durante años. «Hay un trabajo», dijo don Ramiro, deslizando una fotografía sobre el escritorio. Era el rostro de un hombre joven, tal vez de 25 años, con ojos asustados. «Este sapo le debe dinero a la organización, mucho dinero, y ha estado hablando con las autoridades. Necesita aprender que en esta vida las deudas se pagan, una forma u otra». El silencio en la habitación era denso, asfixiante. «Quiero que tú te encargues de él», dijo don Ramiro, con la misma indiferencia con la que pediría que lavaran su auto. «Mañana por la noche. Mis hombres te acompañarán, pero quiero que seas tú quien apriete el gatillo. Es hora de que te bautices en sangre, mijo. Es hora de que demuestres que eres mi hijo». Las palabras flotaron en el aire como moscas sobre un cadáver. Mateo miró la fotografía, miró los ojos del hombre que su padre quería que asesinara, y algo dentro de él se rompió definitivamente. No con un estallido, sino con un chasquido silencioso, como una cuerda tensa que finalmente se parte. «No», susurró Mateo. «¿Qué dijiste?» Don Ramiro se inclinó hacia adelante como si no hubiera escuchado bien.
Dije que no. La voz de Mateo temblaba, pero se hizo más fuerte. No voy a matar a nadie. No voy a ser parte de esto. No más. El rostro de don Ramiro se transformó. El color se elevó desde su cuello como lava, sus ojos se estrecharon hasta convertirse en rendijas, sus manos se cerraron en puños sobre el escritorio. ¿No? La palabra salió como el gruñido de una bestia. ¿Me estás diciendo que no? ¿A mí? ¿A tu padre? «No eres mi padre», explotó Mateo poniéndose de pie. Las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero ya no le importaba. Un padre no hace esto. Un padre no construye su fortuna sobre la miseria de otros. Un padre no convierte a su hijo en un asesino. Don Ramiro se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. En 2 zancadas rodeó el escritorio y agarró a Mateo por el cuello de la camisa. «¿Quién te crees que eres para hablarme así? Todo lo que tienes, todo lo que eres, es porque yo lo permito. Esta ropa que llevas, el techo sobre tu cabeza, la comida en tu estómago, todo viene de este dinero sucio que tanto desprecias». «No quiero tu dinero sucio», gritó Mateo, apartando las manos de su padre. «Prefiero morirme de hambre que seguir viviendo con sangre en las manos. Mi madre me pidió que rompiera esta cadena y eso voy a hacer». La bofetada sonó como un disparo en la habitación cerrada. Mateo cayó al suelo, con el sabor a cobre llenándole la boca. Cuando levantó la vista, su padre lo miraba con una expresión que nunca había visto antes. No era ira, era algo peor. Era desprecio absoluto, el tipo de mirada que le das a algo que dejó de ser humano para ti. «Tu madre era una débil», escupió don Ramiro, «y tú eres igual, un cobarde que se esconde detrás de palabras bonitas y moralidad barata. En este mundo, mijo, hay 2 tipos de hombres, los que toman lo que quieren y los que terminan en zanjas. Pensé que eras el primero, pero veo que me equivoqué». Mateo se limpió la sangre de la boca y se puso de pie, tambaleándose. «Entonces me equivocaste bien, porque prefiero estar en una zanja con mi conciencia limpia que en un palacio construido con huesos». Algo cambió en el rostro de don Ramiro. La ira se congeló, se cristalizó en algo frío y definitivo. «Vete», dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Vete de mi casa, vete de mi vida. Aquí no hay lugar para traidores». «Papá, no me llames así». El rugido de don Ramiro hizo temblar las ventanas. «Ya no tienes padre, ya no tienes familia. Tienes 5 minutos para salir de esta casa antes de que te saque a patadas. Y si alguna vez vuelves, si alguna vez te veo de nuevo, te juro por la tumba de tu madre que te mato con mis propias manos. ¿Me entendiste?» Mateo no respondió. Con las piernas temblorosas y el corazón destrozado en 1000 pedazos, dio media vuelta y salió de la oficina. Subió a su habitación, tomó una mochila y metió lo poco que consideraba realmente suyo. La Biblia de su madre, una fotografía de ella sonriendo antes de que la enfermedad la consumiera, algo de ropa, nada más. No quería nada que oliera a dinero sucio. Cuando bajó las escaleras, los guardias lo miraban con una mezcla de lástima y confusión. Todos en la mansión habían escuchado el escándalo. Todos sabían lo que acababa de pasar. En la puerta principal, Mateo se detuvo y miró hacia atrás una última vez. En lo alto de las escaleras, su padre estaba de pie, silencioso como una estatua de piedra, observándolo partir sin una pizca de emoción en el rostro. «Que Dios te perdone, papá», susurró Mateo, «porque yo no sé si puedo». Y con esas palabras salió a la noche de Culiacán, sin dinero, sin hogar, sin familia, solo con su fe tambaleante y la promesa que le había hecho a su madre. Detrás de él, la puerta de la mansión se cerró con un golpe que sonó como el final de algo, o tal vez como el principio.
Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No estás solo. La noche tragó a Mateo como un animal hambriento. Las calles de Culiacán, que durante el día bullían con vida y comercio, se transformaban después del anochecer en algo salvaje y peligroso. Mateo caminó sin rumbo durante horas, su mochila colgando de un hombro, sus pensamientos dando vueltas como agua en un desagüe. ¿Qué había hecho? ¿Había tomado la decisión correcta? La voz de su madre resonaba en su memoria. Rompe esta cadena, mijo. Pero romper cadenas duele. Nadie te dice eso. Nadie te dice que la libertad tiene el sabor de la sangre en tu boca y el peso de la soledad en tu pecho. Terminó durmiendo esa primera noche en un parque, bajo un árbol que ofrecía más sombras que refugio. El concreto era duro y frío, y cada sonido en la oscuridad lo hacía saltar. Estaba acostumbrado a sábanas de seda y aire acondicionado, a la seguridad de muros altos y guardias armados. Ahora no tenía nada excepto la ropa que llevaba puesta y una fe que parecía tan frágil como vidrio. Antes de cerrar los ojos, Mateo sacó la Biblia de su madre de la mochila. Sus dedos temblaban mientras pasaba las páginas gastadas buscando algo, cualquier cosa que le diera fuerza. Se detuvo en el Salmo 23, las palabras que su madre solía recitarle cuando era niño y tenía pesadillas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estás conmigo, Señor, susurró Mateo a la noche vacía, porque nunca me he sentido tan solo. No hubo respuesta, solo el viento susurrando entre las hojas y el ladrido distante de un perro callejero. Mientras Mateo luchaba con su primer noche en las calles, a varios kilómetros de distancia, en la mansión que acababa de abandonar, don Ramiro Vargas estaba sentado en su oficina, un vaso de whisky en la mano, mirando fijamente la fotografía del hombre que había querido que su hijo asesinara. Inútil, murmuró, tomando un largo trago. Mi propio hijo, un maldito inútil. Pero algo lo carcomía por dentro, algo que no podía nombrar. No era arrepentimiento porque don Ramiro había enterrado esa emoción hace décadas. Era algo más inquietante. Era el eco de las últimas palabras de su hijo. Que Dios te perdone, papá. ¿Dios? Ramiro soltó una risa amarga. Si Dios existía, había dejado de prestar atención a don Ramiro Vargas hace mucho tiempo. O tal vez era al revés. Tal vez había sido Ramiro quien había dejado de prestar atención a Dios. Sacudió la cabeza, ahuyentando esos pensamientos como si fueran moscas molestas. No tenía tiempo para filosofías baratas. Tenía negocios que atender, territorios que defender, enemigos que eliminar. La vida continuaba, con o sin Mateo. Pero esa noche, por primera vez en años, don Ramiro Vargas no pudo dormir. Los días siguientes fueron un infierno para Mateo. Aprendió rápidamente que las calles no perdonan. Aprendió dónde encontrar comida en los basureros de los restaurantes, cómo evitar las pandillas que controlaban ciertos barrios, cuáles policías lo dejarían en paz y cuáles intentarían sacarle información sobre su padre. Porque, aunque había sido expulsado, seguía siendo el hijo de don Ramiro Vargas, y ese nombre cargaba peso incluso en su ausencia. Buscó trabajo donde pudo, cargando cajas en mercados, limpiando parabrisas en semáforos, cualquier cosa que le permitiera ganar unas monedas sin comprometer su recién descubierta integridad moral. Era trabajo duro, humillante a veces, pero cada noche, cuando contaba sus escasas ganancias, había algo dentro de él que se sentía más limpio. Este dinero no tiene sangre, se decía a sí mismo. Este dinero es honesto. Una tarde, mientras descargaba cajas de verduras en un mercado, una anciana se le acercó.
Tenía el rostro arrugado como papel viejo y ojos que parecían ver a través de las mentiras. «Tú eres el hijo de don Ramiro, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Mateo se tensó, listo para negar, para huir si era necesario. Pero algo en la mirada de la mujer lo detuvo. No había juicio en esos ojos, solo algo que parecía compasión. «Lo fui», respondió finalmente. «Ya no». La anciana asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. «Mi hijo murió por órdenes de tu padre», dijo sin un atisbo de odio en la voz, solo una tristeza profunda como un pozo. «Hace 3 años. Tenía 22». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quiso decir «lo siento», pero las palabras se sintieron vacías, insuficientes, como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. «Lo siento», dijo de todas formas, porque era lo único que tenía. «Lo sé, mijo». La anciana extendió una mano arrugada y tocó la mejilla de Mateo con una ternura que casi lo hace llorar. «Lo veo en tus ojos. Tú no eres como él. Gracias a Dios, no eres como él. ¿Cómo puede agradecerle a Dios después de lo que le pasó a su hijo?». La pregunta salió de Mateo antes de que pudiera detenerla. La sonrisa de la anciana fue triste, pero genuina. «Porque Dios no mató a mi hijo, mijo. Los hombres lo hicieron. Los hombres con corazones de piedra. Pero Dios me ha sostenido en mi dolor. Dios me ha dado fuerza para perdonar, aunque todavía no pueda olvidar. Y ahora veo que Dios está haciendo algo en ti, algo que ni tú mismo puedes ver todavía». Antes de irse, la anciana presionó algo en la mano de Mateo. Cuando abrió el puño, encontró un pequeño crucifijo de madera gastado por años de oraciones. «Era de mi hijo», dijo la mujer. «Ahora es tuyo. Que te recuerde que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de Cristo nunca se apaga». Mateo cerró los dedos alrededor del crucifijo y las lágrimas finalmente cayeron, lágrimas que había estado conteniendo desde que salió de la mansión de su padre. Lloró por el hijo de esa mujer, por su madre muerta, por su padre perdido en la oscuridad, por sí mismo y por todo el dolor que el pecado había traído al mundo. Y mientras lloraba, sintió algo extraño, una pequeña chispa de esperanza, del tamaño de una semilla de mostaza, comenzando a germinar en su corazón destrozado. Esa noche, Mateo no durmió en el parque. La anciana, cuyo nombre era Doña Rosa, lo había invitado a quedarse en una pequeña habitación detrás de la iglesia de San Judas Tadeo, donde ella ayudaba como voluntaria. Era un cuarto humilde, con solo un catre y una ventana pequeña, pero para Mateo se sentía como un palacio. El padre Miguel, el sacerdote de la parroquia, era un hombre en sus 60 años con manos grandes de campesino y una sonrisa que podía derretir el hielo. Cuando doña Rosa le explicó quién era Mateo, el padre no mostró sorpresa ni miedo, solo aceptación. «Todos somos hijos de Dios», dijo simplemente, «y todos somos bienvenidos en su casa, sin importar de dónde vengamos». Mateo se quedó en la iglesia. Durante el día trabajaba donde podía y por las noches ayudaba al padre Miguel con las tareas de la parroquia. Reparar bancas rotas, pintar paredes descascaradas, barrer el patio. Era trabajo simple, pero había dignidad en él. Y por primera vez en su vida, Mateo comenzó a conocer realmente a Dios. No el Dios distante y teórico de su infancia, sino un Dios personal, cercano, que escuchaba sus oraciones susurradas en la quietud de la noche. Un Dios que, como le había dicho el padre Miguel, no estaba interesado en su pasado, sino en su futuro. «Dios no mira de dónde vienes, mijo», le había dicho el padre una noche mientras tomaban café aguado en la sacristía. «Él mira hacia dónde vas. Y tú, Mateo, vas en la dirección correcta. Costó mucho, ¿verdad? Romper con tu padre». «Me costó todo», admitió Mateo con la voz rota. «No todo»,
corrigió el padre Miguel suavemente. Te costó lo que pensabas que era todo, pero ganaste algo mucho más valioso, ganaste tu alma. Y créeme, hijo, no hay fortuna en el mundo que valga lo que vale un alma en paz con Dios. Pero mientras Mateo encontraba paz en las paredes humildes de la iglesia de San Judas Tadeo, su padre estaba descendiendo a un infierno de su propia creación. Don Ramiro se había vuelto más violento, más impredecible. La ausencia de Mateo lo carcomía como ácido, aunque nunca lo admitiría. Bebía más, dormía menos, y sus decisiones se volvieron erráticas. Comenzó a ver traición en todas partes, a desconfiar incluso de sus hombres más leales. «El león se está volviendo loco», susurraban sus subordinados en las sombras. «Está perdiendo el control». Y tenían razón. Don Ramiro Vargas, el hombre que había gobernado con puño de hierro durante décadas, estaba perdiendo su agarre. El imperio que había construido comenzaba a resquebrajarse, y él estaba demasiado cegado por su orgullo y su dolor para verlo. Una noche de septiembre, cuando la luna era solo una uña en el cielo oscuro, don Ramiro recibió una llamada. Era sobre un cargamento grande que llegaría a un almacén en las afueras de la ciudad. Millones de dólares en mercancía. Una operación crucial. «Yo me encargo», dijo don Ramiro, contra el consejo de sus hombres de confianza. «Quiero supervisar esto personalmente». Era un error que pagaría con sangre. El almacén estaba oscuro y silencioso cuando llegaron los camiones. Don Ramiro y 6 de sus hombres esperaban dentro, armas en mano, listos para recibir el cargamento. Pero algo estaba mal. Ramiro podía sentirlo en sus huesos, ese instinto de supervivencia que lo había mantenido vivo durante tantos años. «Algo no está bien», murmuró a su lugarteniente. «Esto huele a...». No terminó la frase. Las puertas del almacén explotaron hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Ráfagas de ametralladora iluminaron la oscuridad como relámpagos. Era una emboscada, una traición. Uno de sus propios hombres los había vendido a una organización rival. El tiroteo fue breve pero brutal. Don Ramiro vació su arma hacia las sombras, derribando a 2 atacantes, pero eran demasiados. Sus hombres caían a su alrededor como muñecos rotos. Una bala le rozó el costado, otra le atravesó el hombro. El dolor era blanco y cegador. Con sus últimas fuerzas, Ramiro se arrastró hacia una puerta lateral, dejando un rastro de sangre sobre el concreto. Afuera, logró llegar a uno de los vehículos. Con manos temblorosas y visión borrosa, arrancó y condujo sin rumbo, solo alejándose de la muerte que lo perseguía. No sabía cuánto tiempo condujo. El dolor lo mareaba, la pérdida de sangre lo debilitaba. Las luces de la ciudad se volvieron manchas borrosas. En algún momento el vehículo se desvió del camino y se estrelló contra un poste. El impacto fue suficiente para romper el parabrisas, pero no lo suficiente para matarlo. Don Ramiro quedó atrapado entre el volante y el asiento, demasiado débil para moverse, demasiado herido para pensar con claridad. La sangre empapaba su camisa, formaba un charco bajo sus pies. Sus pensamientos se volvieron fragmentados, saltando entre el presente y el pasado. Vio a Mateo de 5 años, riendo mientras Ramiro lo empujaba en un columpio. Vio a Guadalupe en su vestido de novia, radiante como el sol. Vio todas las decisiones que lo habían traído a este momento, todas las crueldades, todos los pecados apilados como cadáveres. «Dios», susurró con labios que ya no sentía, «si existes, si realmente existes». No pudo terminar. La oscuridad lo envolvió como una mortaja, arrastrándolo hacia un vacío que parecía no tener fondo. Pero algo extraño sucedió entonces. Algo que desafiaría toda explicación lógica. Don Ramiro Vargas no murió esa noche. Al menos, no completamente. Porque cuando sus ojos se cerraron en ese vehículo destrozado,
manchado con su propia sangre, alguien estaba observando. Alguien que había estado esperando este momento exacto. Alguien cuyo amor era más grande que cualquier pecado, más profundo que cualquier oscuridad. Y ese alguien decidió que no era el momento de que don Ramiro Vargas muriera. Todavía no. Todavía había una lección que aprender. La conciencia regresó a don Ramiro Vargas de forma gradual, como una marea subiendo lentamente sobre una playa. Primero fueron sonidos, el goteo constante de agua en algún lugar cercano, el crujido de madera vieja, el susurro del viento colándose por rendijas invisibles. Luego vinieron las sensaciones, dolor punzante en el hombro, ardor en el costado, sed que convertía su garganta en papel de lija. Finalmente, la luz. Ramiro abrió los ojos y parpadeó contra un resplandor suave y dorado que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No estaba en el vehículo estrellado. Estaba acostado en una cama, o algo que se parecía a una cama. Un catre con un colchón delgado cubierto por sábanas limpias que olían a jabón y sol. Las paredes a su alrededor eran de adobe pintado de blanco, agrietadas en algunos lugares, pero sólidas. Una ventana pequeña mostraba la noche afuera, pero una noche que parecía diferente, más tranquila, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. ¿Dónde? La voz de Ramiro salió como un graznido. Intentó incorporarse, pero el dolor lo lanzó de vuelta sobre el colchón con un gemido. Despacio, hermano, tus heridas son profundas. La voz vino de algún lugar a su derecha. Ramiro giró la cabeza, movimiento que le costó un esfuerzo considerable, y vio a un hombre sentado en una silla de madera junto a la cama. Era difícil calcular su edad. Podría haber tenido 30 años o 50. Había algo atemporal en él. Su rostro era moreno, marcado por el sol y el trabajo, con una barba corta y ojos que eran lo más extraordinario. Eran oscuros, pero parecían contener luz, como pozos profundos con estrellas reflejadas en el fondo. Vestía ropa simple, una camisa de algodón blanco y pantalones de trabajo, y en sus manos sostenía un paño manchado de sangre. Sangre de Ramiro. Se dio cuenta con un sobresalto. ¿Quién? Comenzó Ramiro, pero el hombre levantó una mano suavemente, un gesto que no era autoritario, sino tranquilizador. Mi nombre no importa ahora. Lo que importa es que estás vivo, aunque no deberías estarlo. Las balas que te atravesaron deberían haberte matado. La sangre que perdiste debería haber sido suficiente para dejarte seco como el desierto, pero aquí estás, respirando, pensando, sintiendo. El hombre se inclinó hacia adelante y comenzó a limpiar la herida en el hombro de Ramiro con el paño húmedo. Sus movimientos eran gentiles, expertos, como si hubiera hecho esto miles de veces antes. ¿Eres doctor?, preguntó Ramiro, observando cómo el hombre trabajaba. He sanado algunas heridas en mi tiempo. Una sonrisa pequeña jugó en los labios del extraño, aunque no siempre del tipo que puedes ver. El dolor comenzó a disminuir bajo el toque del hombre, lo cual era imposible, pero estaba sucediendo de todas formas. Ramiro sintió que su mente se aclaraba un poco, lo suficiente para comenzar a hacer las preguntas que un hombre en su posición debería estar haciendo. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién te envió? Estás en un lugar seguro. Llegaste aquí porque alguien te trajo. Y nadie me envió, Ramiro. Vine porque era necesario. ¿Cómo sabes mi nombre? La paranoia, esa vieja compañera, comenzó a despertar en el pecho de Ramiro. ¿Era esto una trampa? ¿Un truco de sus enemigos? El hombre terminó de limpiar la herida y se sentó hacia atrás, sus ojos encontrando los de Ramiro con una intensidad que era difícil de sostener. Sé muchas cosas sobre ti, Ramiro Vargas. Sé que eres llamado el León por aquellos que te temen.
Sé que has construido un imperio con las lágrimas de viudas y los gritos de huérfanos. Sé que has ordenado la muerte de 63 personas, aunque solo recuerdas a 17 de ellas por nombre. Sé que cuando duermes, cuando logras dormir, sueñas con sangre. Cada palabra era como una bofetada. Ramiro sintió que algo frío se extendía por su estómago. Este hombre sabía demasiado. Nadie sabía tanto. Ni siquiera sus hombres más cercanos conocían los detalles más oscuros de su imperio. ¿Quién carajo eres? La voz de Ramiro subió, teñida de miedo que intentaba disfrazar como ira. ¿Qué quieres de mí? Si piensas que puedes sacarme información, si piensas que puedes... También sé, interrumpió el hombre con voz suave pero firme, que hace 3 semanas expulsaste a tu único hijo de tu casa porque se negó a convertirse en lo que tú eres. Sé que lo golpeaste y lo llamaste traidor. Sé que le dijiste que preferirías verlo muerto que verlo débil. El silencio que siguió fue absoluto. Ramiro sentía como si todas las moléculas de aire hubieran sido succionadas de la habitación. Su boca se abrió pero no salieron palabras. Tu hijo no te traicionó, Ramiro. El hombre se inclinó hacia adelante y por un momento las sombras en la habitación parecieron retroceder, como si la luz emanara directamente de él. Solo buscaba salvar tu alma, la suya propia, sí, pero también la tuya. Porque a pesar de todo lo que le has hecho, a pesar de todo el dolor que has causado, él todavía ora por ti cada noche. Todavía lleva tu nombre en su corazón, aunque tú lo hayas arrancado del tuyo. Algo se quebró dentro de Ramiro. No su cuerpo, sino algo más profundo. Algo que había mantenido sellado durante décadas. Sus ojos comenzaron a arder. No con ira, sino con lágrimas que no había derramado desde que era niño. No, susurró, sacudiendo la cabeza. No, eso no es. Mateo me traicionó. Me faltó al respeto. Rechazó todo lo que construí para él. Rechazó la muerte, Ramiro. Rechazó el pecado. ¿Y por eso lo castigaste? El hombre tomó la mano de Ramiro. Un gesto tan simple pero tan cargado de significado que hizo que algo en el pecho del criminal se apretara dolorosamente. Dime, ¿qué clase de padre convierte el amor en una prisión? ¿Qué clase de padre maldice a su hijo por querer ser mejor de lo que él fue? Yo quería... Ramiro no pudo continuar. Las palabras se ahogaban en su garganta, atragantadas por años de orgullo y negación. Querías que fuera como tú, dijo el hombre suavemente, porque si él era como tú, entonces no tenías que enfrentar lo que te has convertido. Si él compartía tu oscuridad, entonces no te sentirías tan solo en ella. Pero, Ramiro, la oscuridad no es el destino del hombre. La luz lo es, y tu hijo eligió la luz. ¿Y qué hay de mí? La pregunta salió como un sollozo. ¿Qué hay de mí? Es demasiado tarde para mí. He hecho cosas que no tienen perdón. 63 personas, dijiste, 63 vidas que terminé, familias destruidas, niños sin padres. ¿Cómo puede haber luz para alguien como yo? El hombre apretó la mano de Ramiro con una fuerza sorprendente, una fuerza que parecía fluir directamente a su alma agotada. Nunca es demasiado tarde, Ramiro, nunca. Mientras hay aliento en tus pulmones, mientras tu corazón sigue latiendo, hay esperanza, hay redención. Pero tienes que elegirla. Tienes que soltar el orgullo que te ha envenenado durante tanto tiempo. Tienes que reconocer el dolor que has causado y buscar repararlo, no porque puedas deshacer el pasado, sino porque el futuro todavía está sin escribir. No sé cómo, admitió Ramiro, y en esa admisión había una vulnerabilidad que no había mostrado a nadie en décadas. No sé cómo ser otra cosa que lo que soy. El león es todo lo que conozco. Entonces es hora de que conozcas algo más.
El hombre se puso de pie, y por un momento pareció más alto de lo que era, como si llenara toda la habitación con su presencia. Es hora de que conozcas al Cordero. ¿El Cordero? Ramiro frunció el ceño, confundido. El Cordero que fue sacrificado para que incluso leones como tú pudieran ser salvos. El Cordero que tomó sobre sí todo el pecado del mundo, incluyendo el tuyo, para que ningún hombre tuviera que estar perdido para siempre. La habitación pareció brillar más, aunque no había cambiado ninguna fuente de luz. Ramiro parpadeó, tratando de aclarar su visión, pero todo se estaba volviendo borroso, como si estuviera viendo a través de agua. ¿Quién eres?, susurró Ramiro de nuevo. Pero esta vez la pregunta tenía un peso diferente, una reverencia temerosa. El hombre sonrió, y esa sonrisa contenía tanto amor, que Ramiro sintió que su corazón podría romperse bajo el peso de él. Soy alguien que ha estado esperando este momento desde antes de que nacieras, Ramiro. Soy alguien que nunca te abandonó, incluso cuando tú me abandonaste a mí. Soy alguien que conoce cada pecado que has cometido y aún así te ama más de lo que puedes comprender. El hombre se inclinó y tocó la frente de Ramiro con un dedo. Donde lo tocó, Ramiro sintió un calor que se extendió por todo su cuerpo, un calor que no quemaba, sino que sanaba, que no destruía, sino que restauraba. Ve y encuentra a tu hijo, Ramiro. Ve y abrázalo antes de que sea demasiado tarde, y cuando lo hagas, recuerda esto. El amor de un padre debería reflejar el amor del padre. Y el padre nunca, nunca abandona a sus hijos. No importa cuán lejos hayan vagado en la oscuridad. Los ojos de Ramiro se cerraron, no de dolor, sino de algo más profundo. Paz, una paz que no había conocido en toda su vida adulta. Y mientras la oscuridad lo reclamaba nuevamente, escuchó la voz del hombre una última vez, suave como un susurro, pero fuerte como un trueno. Despierta, hijo mío. Es hora de que empieces a vivir de verdad. Cuando don Ramiro Vargas abrió los ojos nuevamente, la habitación estaba vacía. El hombre había desaparecido. No había rastro de que alguien hubiera estado allí excepto... Sobre la mesa de madera junto a la cama había un rosario. Estaba manchado de sangre, su sangre, pero los crucifijos brillaban como si acabaran de ser pulidos, y junto al rosario había una nota, escrita en una caligrafía que parecía antigua y moderna a la vez. Aunque tus pecados sean como escarlata, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Ramiro tomó el rosario con manos temblorosas. No había rezado un rosario desde que era niño, desde antes de que el mundo lo endureciera y lo convirtiera en el monstruo que había sido. Pero ahora, con esas cuentas entre sus dedos, las palabras comenzaron a fluir. Padre nuestro que estás en los cielos. Y mientras oraba, lágrimas rodaban por sus mejillas, lavando años de pecado y orgullo, dejando atrás algo nuevo, algo frágil pero real: arrepentimiento. Afuera, el amanecer comenzaba a romper sobre Culiacán, pintando el cielo con tonos de oro y carmesí. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Para don Ramiro Vargas sería el primero de muchos, o tal vez el último. Solo Dios lo sabía. Pero una cosa era cierta: ya no era el mismo hombre que había sido cuando cerró los ojos. El león había encontrado al Cordero, y nada volvería a ser igual. Don Ramiro Vargas pasó 3 días en esa habitación misteriosa, recuperándose de sus heridas tanto físicas como espirituales. 3 días que se sintieron como 3 años, como si el tiempo mismo se hubiera estirado y expandido para contener toda una vida de reflexión. Durante esos 3 días, nadie vino. No hubo guardias, no hubo subordinados reportando, no hubo llamadas de negocios urgentes. Por primera vez en décadas, don Ramiro estaba completamente solo con sus pensamientos.
y sus pensamientos eran una multitud gritando. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros. Los rostros de las personas cuyas vidas había terminado o arruinado. Algunos los recordaba claramente. El comerciante que se había negado a pagar protección y fue encontrado flotando en el río. El informante que había sido torturado durante horas antes de recibir la misericordia de una bala. El padre joven que había testificado contra la organización y cuya familia había pagado el precio. Otros eran borrosos, anónimos, números en lugar de nombres. Pero todos estaban allí. Todos lo miraban con ojos que preguntaban la única pregunta que importaba: ¿por qué? Y Ramiro no tenía respuesta. No una buena respuesta, al menos. Poder, dinero, respeto, control, todas esas razones que una vez parecieron tan sólidas, ahora se desmoronaban como arena entre sus dedos. ¿Valía la pena una vida humana por un fajo de billetes? ¿Valía la pena el alma de un hombre por el miedo en los ojos de otros? El rosario se convirtió en su ancla. Lo sostenía constantemente, sus dedos contando las cuentas una y otra vez, las oraciones fluyendo de sus labios, incluso cuando no estaba consciente de rezar. Las palabras que había olvidado durante tanto tiempo regresaron con sorprendente facilidad, como un idioma materno que nunca se olvida realmente, solo se duerme. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracia. Esa palabra se le quedó atascada. Gracia, favor inmerecido, amor dado libremente sin condiciones. ¿Cómo podía haber gracia para alguien como él? Y sin embargo, el hombre había dicho que nunca era demasiado tarde. El hombre, cuya identidad Ramiro ahora sospechaba, aunque su mente racional se rebelara contra la imposibilidad de ello. Pero lo imposible había sucedido, ¿verdad? Debería estar muerto. Las heridas que había recibido eran mortales. Había perdido suficiente sangre para llenar cubetas. Sin embargo, aquí estaba, respirando, pensando, sintiendo. Algo milagroso había ocurrido en esa noche oscura, algo que desafiaba toda explicación, o tal vez no tanto. Tal vez la explicación era exactamente lo que parecía ser, y era el mundo cínico de Ramiro el que necesitaba expandirse para aceptar la realidad de lo divino. En la mañana del cuarto día, Ramiro se despertó sintiéndose más fuerte. El dolor en su hombro y costado había disminuido a un dolor sordo que podía manejar. Se levantó de la cama con esfuerzo y caminó hacia la ventana. Lo que vio lo dejó sin aliento. No estaba en Culiacán, ni siquiera estaba cerca de la ciudad. La habitación donde había estado recuperándose era parte de una pequeña capilla en medio del campo, rodeada por hectáreas de tierra árida y montañas distantes que se elevaban contra un cielo improbablemente azul. No había señales de civilización, excepto un camino de tierra que serpenteaba hacia el horizonte. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Quién lo había traído? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas permanecían esquivas como sombras al mediodía. Ramiro se vistió lentamente con la ropa limpia que había encontrado doblada sobre una silla. Ropa simple de campesino, muy diferente de los trajes caros que solía usar. Se colocó el rosario alrededor del cuello, metiéndolo bajo la camisa donde descansaba contra su pecho como un corazón secundario, latiendo con propósito. Salió de la habitación y encontró la capilla desierta. Era pequeña, no más de 10 bancas, con un altar simple y un crucifijo de madera que colgaba sobre él. La luz del sol entraba a través de las ventanas polvorientas, creando rayos dorados que parecían sólidos en el aire quieto. Ramiro se arrodilló frente al altar, sus rodillas crujiendo con el esfuerzo. No podía recordar la última vez que había estado de rodillas ante alguien o algo. El león no se arrodillaba. El león dominaba. Pero el león estaba muerto. O al menos dormido.
Y el hombre que quedaba, el hombre llamado Ramiro, necesitaba arrodillarse. Dios, comenzó, su voz ronca en el silencio de la capilla. No sé si me estás escuchando, no sé si tengo derecho a pedirte que me escuches después de todo lo que he hecho, pero necesito ayuda. Las lágrimas comenzaron de nuevo, más fáciles ahora que la primera vez, como si las compuertas finalmente se hubieran roto por completo. He sido un monstruo, he destruido vidas, he causado tanto dolor que no sé si puede ser reparado. Y lo peor de todo, es que eché a mi propio hijo, el único bueno que quedaba en mi vida, porque él quería ser mejor que yo. ¿Qué clase de padre hace eso? Silencio. Pero no era el silencio vacío que esperaba. Era un silencio lleno, pesado con presencia, como si alguien estuviera escuchando con atención absoluta. El hombre que estuvo aquí, el que sanó mis heridas, sé quién era. O al menos, creo que lo sé. Y él dijo que fuera a encontrar a Mateo, que lo abrazara antes de que sea demasiado tarde. Pero no sé dónde está mi hijo. No sé si me perdonará. No sé si debería perdonarme. Ramiro levantó la vista hacia el crucifijo, hacia el rostro del Cristo tallado en madera, con su corona de espinas y su expresión de sufrimiento y amor mezclados. Pero voy a intentarlo. Te juro que voy a intentarlo. No sé cómo deshacer el pasado, pero tal vez pueda hacer algo con el futuro. Tal vez pueda ser... No bueno, nunca seré bueno, pero tal vez pueda ser menos malo. Tal vez pueda ayudar en lugar de herir. Tal vez... No terminó la oración. No necesitaba hacerlo, porque en ese momento sintió algo. Una paz que descendió sobre él como una manta cálida. Una certeza de que no estaba solo, de que sus palabras habían sido escuchadas y aceptadas. No era perdón. Todavía no. El perdón vendría con el tiempo, con acciones, con reparación. Pero era un comienzo, una semilla plantada en tierra dura que, con suficiente agua y luz, tal vez algún día florecería. Ramiro se quedó de rodillas hasta que sus piernas se adormecieron, rezando con palabras que a veces tenían sentido y otras veces eran solo sollozos. Cuando finalmente se levantó, el sol ya estaba alto en el cielo. Salió de la capilla y comenzó a caminar por el camino de tierra, sin saber exactamente hacia dónde lo llevaría, pero confiando por primera vez en su vida en que estaba siendo guiado. Caminó durante horas bajo el sol implacable de Sinaloa. Sus piernas, débiles por días de inactividad, protestaban con cada paso. El calor era brutal, convirtiendo el aire en sopa espesa que era difícil de respirar. Pero Ramiro no se detuvo. Eventualmente llegó a un poblado pequeño, una colección de casas de adobe y negocios modestos que parecían haber estado allí desde siempre. La gente lo miraba con curiosidad mientras pasaba. Este hombre desconocido con ropa de campesino y ojos que cargaban el peso del mundo. En el centro del pueblo había una iglesia. Por supuesto que la había. En México siempre hay una iglesia. Ramiro se detuvo frente a ella, mirando la fachada blanca y la cruz simple que coronaba su techo. Algo lo empujó hacia adelante. Entró. La iglesia estaba fresca y silenciosa, un refugio del calor afuera. Había algunas personas dispersas en las bancas, cabezas inclinadas en oración. Ramiro caminó hacia el frente y se arrodilló de nuevo, porque arrodillarse se estaba convirtiendo en algo natural para él ahora. No sabía cuánto tiempo estuvo allí. Podría haber sido minutos u horas. El tiempo parecía funcionar diferente en estos lugares sagrados, estirándose y contrayéndose según las necesidades del alma. Finalmente, una mano tocó su hombro. Ramiro levantó la vista y vio a un sacerdote joven, no mayor de 40 años, mirándolo con preocupación. «¿Estás bien, hijo?», preguntó el sacerdote gentilmente. Ramiro estuvo a punto de decir que sí, de despedir al sacerdote con una mentira educada. Pero algo lo detuvo.
Tal vez era el agotamiento, o tal vez era el hecho de que las mentiras ya no parecían valer la energía que costaban. No, admitió, no estoy bien, pero estoy tratando de estarlo. El sacerdote asintió como si entendiera perfectamente. ¿Quieres hablar de ello? Podemos ir a la sacristía, si prefieres privacidad. Y así, Ramiro Vargas hizo algo que nunca había hecho antes. Confió en un extraño. Le contó al padre Sebastián cómo se presentó el sacerdote partes de su historia. No todo. Algunos secretos eran demasiado oscuros para la luz del día, pero lo suficiente. Le habló sobre su hijo, sobre la pelea, sobre la expulsión. Le habló sobre el tiroteo y el hombre misterioso que lo había sanado. El padre Sebastián escuchó sin juzgar, sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando Ramiro terminó, el sacerdote se quedó en silencio por un largo momento. ¿Sabes?, dijo finalmente. Hay una iglesia en Culiacán, la iglesia de San Judas Tadeo. Es conocida por ayudar a jóvenes en problemas, a personas que buscan un nuevo comienzo. Si yo fuera un joven que acaba de dejar su hogar, buscando redención, ese es exactamente el tipo de lugar donde iría. El corazón de Ramiro dio un salto. San Judas Tadeo. San Judas, el santo de las causas perdidas. El padre Sebastián sonrió. Apropiado, ¿no crees? Ramiro se puso de pie tan rápido que mareó. Tengo que ir, tengo que encontrarlo. Ve con Dios, hijo. El padre Sebastián le entregó algo, un poco de dinero para el autobús de regreso a Culiacán. Y recuerda, el arrepentimiento sin acción es solo remordimiento. Si realmente quieres cambiar, tendrás que demostrarlo no solo con palabras, sino con cada decisión que tomes de ahora en adelante. Lo sé, dijo Ramiro, aceptando el dinero con gratitud. Créeme, lo sé. El viaje de regreso a Culiacán fue una eternidad comprimida en 3 horas. Ramiro miraba por la ventana del autobús, viendo pasar el paisaje familiar con ojos nuevos. Esta era su tierra, la tierra que había manchado con sangre, pero también era la tierra donde su hijo estaba, donde tal vez, solo tal vez, podría comenzar a reparar lo irreparable. Cuando el autobús finalmente entró a la ciudad, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con los mismos tonos de oro y carmesí del amanecer hace 4 días. Ramiro se bajó y comenzó a caminar hacia el barrio donde, según el padre Sebastián, se encontraba la iglesia de San Judas Tadeo. Sus pasos eran lentos pero determinados. El rosario alrededor de su cuello se sentía pesado, un peso que era al mismo tiempo carga y ancla, y con cada paso rezaba la misma oración una y otra vez. Dios, déjame encontrarlo, déjame verlo una vez más, déjame decirle las palabras que debí haberle dicho hace mucho tiempo. La noche caía sobre Culiacán, pero Ramiro Vargas no tenía miedo de la oscuridad, no más, porque había visto la luz, y estaba siguiéndola a casa. La iglesia de San Judas Tadeo se alzaba como un faro en medio del barrio humilde, sus paredes blancas brillando suavemente bajo las luces de la calle. No era grande ni impresionante. No tenía la grandeza arquitectónica de las catedrales del centro, pero había algo en ella, una cualidad indefinible que hablaba de refugio, de esperanza, de segundas oportunidades. Don Ramiro Vargas se detuvo frente a las puertas de madera, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar. Detrás de esas puertas tal vez estaba su hijo, el hijo que había rechazado, que había golpeado, que había expulsado como si fuera basura. ¿Qué le diría? ¿Cómo comenzar a pedir perdón por lo imperdonable? Pero no había marcha atrás ahora. Ramiro empujó las puertas y entró. La iglesia estaba en penumbra, iluminada solo por las velas que parpadeaban frente al altar y las estatuas de santos. Había algunas personas dispersas en las bancas, cabezas inclinadas en oración o simplemente en agotamiento. El lugar olía a incienso viejo y esperanza fresca, y allí,
En la tercera banca desde el frente, arrodillado con las manos juntas y la cabeza inclinada, estaba Mateo. Ramiro lo reconoció inmediatamente, aunque habían pasado semanas y su hijo se veía diferente. Más delgado, más cansado, pero también había algo más, una paz que nunca había estado allí antes, una quietud que contrastaba con la tensión constante que solía cargar. Mateo estaba rezando en voz baja, tan absorto que no notó cuando su padre entró. Ramiro se quedó de pie en el pasillo central, incapaz de moverse, las palabras que había practicado durante todo el viaje desintegrándose en su lengua. Y entonces Mateo levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de su padre. El tiempo se detuvo. Mateo se puso de pie lentamente, su rostro pasando por una cascada de emociones. Sorpresa, miedo, confusión y algo más profundo que Ramiro no podía leer. No dijo nada, solo se quedó allí mirando al hombre que lo había criado y después lo había destruido. Fue Ramiro quien rompió el silencio, o más bien su cuerpo rompió el silencio, porque las rodillas se le doblaron y cayó al suelo de la iglesia con un sonido sordo que resonó en las paredes de piedra. «Hijo», su voz salió como un susurro roto, como el sonido del viento a través de una ventana rota. «Hijo, por favor». Mateo dio un paso atrás, instintivamente, como animal que ha sido golpeado aprendiendo a huir. Pero no corrió. Algo lo mantenía allí, plantado en su lugar. Yo vi a Jesús». Las palabras salieron de Ramiro en un torrente, atropellándose unas con otras. «Sé cómo suena. Sé que suena a locura. Pero lo vi, Mateo. Después del tiroteo, después de que casi muero, él estuvo allí. Limpió mis heridas, me habló, me dijo que tú no me traicionaste, que solo querías salvar mi alma». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ramiro ahora. Años de emociones reprimidas finalmente encontrando salida. «Y tenías razón, tenías toda la razón. Yo estaba ciego. Estaba tan perdido en la oscuridad que no podía ver la luz, incluso cuando estaba justo frente a mí. Incluso cuando llevaba mi apellido y rogaba que cambiara». Mateo no se movió, pero Ramiro pudo ver lágrimas comenzando a formarse en los ojos de su hijo también. «He hecho cosas terribles, mijo, cosas que no tienen perdón. He destruido vidas, he causado dolor que durará generaciones. Y lo peor de todo, lo imperdonable, es que estaba arrastrándote conmigo a ese infierno. Estaba tratando de convertirte en el monstruo que yo era, porque si tú también eras un monstruo, entonces no estarías solo en mi pecado». Ramiro extendió sus manos temblorosas hacia su hijo, un gesto de súplica desesperada. «Pero tú fuiste más fuerte que yo. Tuviste el valor de decir no, el valor que yo nunca tuve. Y en lugar de celebrar esa fuerza, en lugar de estar orgulloso de que mi hijo era mejor hombre de lo que yo jamás sería, te castigué por ello. Papá». La voz de Mateo salió estrangulada, casi inaudible. «No». Ramiro sacudió la cabeza violentamente. «Déjame terminar. Necesito decir esto. Necesito que sepas que todo fue mi culpa. Cada lágrima que derramaste, cada noche que pasaste en las calles, cada momento de sufrimiento, fue porque yo fallé. Yo fallé como padre. Yo fallé como hombre. Yo fallé en todos los sentidos que importan». El silencio que siguió era tan denso que parecía sólido. Y entonces Mateo se movió. Dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta que estaba frente a su padre arrodillado. «¿Por qué?», preguntó Mateo, su voz quebrándose. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo?» «Porque vi a Jesús», repitió Ramiro, y esta vez había certeza absoluta en su voz. «Y Él me mostró quién realmente soy. Me mostró el daño que he causado. Me mostró que todavía hay tiempo, pero no mucho. Me pidió que viniera a ti, que te abrazara antes de que sea demasiado tarde». Mateo cerró los ojos, apretándolos fuerte como si estuviera luchando una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo,
Estaban rojos pero claros. «He estado orando por ti todas las noches», dijo suavemente, «todas las noches desde que me fui. Le pedí a Dios que te tocara el corazón, que te mostrara el camino. Pero no pensé, nunca pensé que realmente sucedería. Sucedió». Ramiro tocó el rosario alrededor de su cuello. «Él me dejó esto, manchado con mi sangre, como recordatorio de que incluso la sangre más sucia puede ser limpiada». Mateo miró el rosario y algo en su expresión se suavizó. «Ese es el rosario de mamá», susurró. «Lo reconozco, ella lo usaba todo el tiempo». «¿Qué?». Ramiro sacó el rosario y lo miró más de cerca. Y Mateo tenía razón. En una de las cuentas había una pequeña grieta que Ramiro recordaba ahora. Guadalupe la había hecho accidentalmente años atrás, y siempre había dicho que la grieta la hacía más preciosa, no menos. ¿Cómo? Ramiro sacudió la cabeza. Los misterios se apilaban sobre misterios, milagros sobre milagros. Pero tal vez ese era el punto. Tal vez Dios trabaja en formas que desafían la comprensión humana, tejiendo hilos invisibles a través del tiempo y el espacio para traer sanación donde parece imposible. «Mamá también está orando por ti», dijo Mateo, y ahora había una pequeña sonrisa en sus labios a través de las lágrimas. «Desde el cielo. Sé que lo está haciendo. Ella nunca dejó de amarte, papá, ni siquiera al final». Esas palabras rompieron algo en Ramiro que había estado agrietado, pero no completamente quebrado. Un sollozo le desgarró la garganta, crudo y primitivo. El sonido de un hombre finalmente enfrentando décadas de dolor acumulado. «No merezco perdón», gimió. «No de ti, no de tu madre, no de Dios». «Nadie merece perdón», dijo Mateo suavemente, arrodillándose frente a su padre. «Ese es el punto. El perdón no se trata de merecer, se trata de gracia». Y entonces, por primera vez en semanas, Mateo hizo algo que no pensó que volvería a hacer. Extendió sus brazos y abrazó a su padre. Ramiro se quebró completamente. Lloró como no había llorado desde que era niño, aferrándose a su hijo como si fuera lo único que lo mantenía anclado a este mundo. Y tal vez lo era. «Lo siento», susurraba una y otra vez. «Lo siento tanto. Lo siento». «Lo sé, papá», respondía Mateo, sus propias lágrimas mojando el hombro de su padre. «Lo sé. No saben cuánto tiempo permanecieron así, padre e hijo, arrodillados en el suelo de la iglesia, sostenidos por la gracia de un Dios que hace posible lo imposible. Eventualmente, el padre Miguel apareció, atraído por el sonido de los sollozos. Se detuvo al ver la escena, comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo y silenciosamente comenzó a rezar. Cuando finalmente se separaron, ambos hombres estaban exhaustos, vaciados, pero de alguna manera más ligeros. Como si un peso invisible que habían estado cargando durante años finalmente hubiera sido levantado. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Mateo, limpiándose la cara con el dorso de su mano. Ramiro tomó aire profundamente, considerando la pregunta. «Voy a entregarme», dijo finalmente. «Voy a ir a las autoridades y confesar todo. Voy a pagar por mis crímenes. Papá, te matarán o te encerrarán para siempre. Tal vez». Ramiro asintió. «Probablemente. Pero es lo que tengo que hacer. No puedo deshacer el pasado, pero puedo enfrentarlo. Puedo asegurarme de que las familias de las personas que herí reciban algo de justicia, incluso si es tarde». «Hay otra forma», intervino el padre Miguel acercándose. «No una forma de escapar de la justicia, sino de complementarla con reparación. Conozco organizaciones que trabajan para sacar jóvenes de las pandillas, para ofrecer alternativas a la violencia. Con tu conocimiento del mundo criminal, podría ser invaluable para ayudarlos». Ramiro miró al sacerdote, luego a su hijo. «¿Tú crees que eso es posible? ¿Crees que alguien me escucharía?»
Jesús te escuchó, señaló Mateo simplemente. Si Él puede perdonarte, ¿quiénes somos nosotros para decir que no hay esperanza? Y así comenzó el trabajo más difícil de la vida de Ramiro Vargas. Primero, fue a las autoridades y proporcionó información que llevó al desmantelamiento de partes significativas de su antigua organización. Sí, fue arrestado. Sí, enfrentó juicio. Pero debido a su cooperación y al hecho de que su salud estaba fallando, las complicaciones de sus heridas cobrando peaje, su sentencia fue más ligera de lo que podría haber sido. Pero más importante que el tiempo en prisión fue el tiempo que pasó, tanto dentro como después de ser liberado, trabajando con jóvenes en riesgo. Ramiro visitaba escuelas en barrios difíciles, hablaba en centros comunitarios, compartía su historia sin adornos ni excusas. «He sido un monstruo», les decía a adolescentes con ojos duros que veían en la violencia su única salida. «He hecho cosas que no puedo deshacer, causado dolor que nunca sanará completamente. Y les digo esto no para impresionarlos, sino para advertirles. Ese camino no lleva a ninguna parte excepto a la muerte. Muerte del cuerpo sí, pero peor, muerte del alma». Algunos lo escuchaban, algunos no. Pero los que lo hicieron, los que vieron la sinceridad en sus ojos y la verdad en sus cicatrices, algunos de ellos eligieron un camino diferente. Y cada uno de esos jóvenes salvados era, en la mente de Ramiro, un pequeño paso hacia la redención. Mateo estuvo con él cada paso del camino. Visitó a su padre en prisión. Trabajó a su lado cuando fue liberado. Se convirtió en su mayor apoyo y a veces su única razón para continuar cuando el peso del pasado amenazaba con abrumarlo. Juntos, padre e hijo, establecieron un programa de rehabilitación para ex miembros de pandillas. Lo llamaron Nueva Vida, un nombre simple pero poderoso. Ofrecía capacitación laboral, consejería, apoyo espiritual, un camino de salida para aquellos atrapados en el ciclo de violencia. No fue fácil. Hubo retrocesos, fracasos, momentos en que Ramiro quería rendirse. Hubo amenazas de sus antiguos asociados que lo veían como traidor. Hubo noches oscuras del alma cuando el peso de sus pecados pasados parecía demasiado para soportar. Pero cada vez que caía, Mateo estaba allí para levantarlo. Y cada vez que Mateo dudaba, Ramiro le recordaba las palabras que el hombre misterioso había dicho. Nunca es demasiado tarde. Pasaron 5 años, 5 años de trabajo duro, de pasos pequeños hacia adelante y ocasionales pasos hacia atrás. 5 años de sanación lenta pero real, no solo para Ramiro, sino para todos aquellos tocados por su ministerio de redención. Y entonces, una noche de diciembre, cuando el aire era fresco y las estrellas brillaban como promesas sobre Culiacán, don Ramiro Vargas se fue a dormir y no despertó. Lo encontraron en la mañana, acostado pacíficamente en su cama simple, en la casa humilde que compartía con Mateo. El rosario de Guadalupe estaba enrollado en sus manos, una sonrisa pequeña en sus labios, como si hubiera visto algo maravilloso en sus últimos momentos. El funeral fue extraño. Por un lado, estaban aquellos que habían conocido a don Ramiro el León Vargas, el criminal temido, y vinieron por respeto o miedo o simple curiosidad mórbida. Por otro lado, estaban aquellos que habían conocido a Ramiro el Reformado, el hombre quebrantado que había dedicado sus últimos años a reparar lo que había roto, y vinieron por amor y gratitud. Mateo estaba de pie frente a la tumba, mirando el ataúd simple, sin saber exactamente qué sentir. Dolor, sí, pero también alivio, e incluso una extraña alegría. El padre Miguel se paró junto a él. «Tu padre era un hombre complejo», dijo el sacerdote gentilmente. «Hizo cosas terribles, pero también, al final, hizo cosas hermosas. No sé cómo Dios pesa esas balanzas, pero sé que tu padre murió en paz,
y eso no es poco. Quiero poner algo en su lápida, dijo Mateo, algo que resuma quién llegó a ser, no quién fue. ¿Qué tienes en mente? Mateo pensó en las palabras que había estado escribiendo en su corazón durante días desde que su padre había pasado. Finalmente asintió. Jesús le quitó las armas y le devolvió el corazón. El padre Miguel sonrió. Perfecto. Y así fue como quedó marcada la tumba de don Ramiro Vargas, no con sus logros criminales, no con los títulos de miedo que una vez portó, sino con la verdad simple de su transformación. Los años pasaron. El programa Nueva Vida creció, tocando más vidas de las que Ramiro jamás había destruido. Mateo se casó, tuvo hijos y les contó la historia de su abuelo. No endulzada, no censurada, sino honesta. Les habló del monstruo que había sido y del hombre en que se convirtió. ¿Era malo el abuelo?, preguntó su hija mayor una vez, con la lógica simple de los niños que divide el mundo en blanco y negro. Mateo pensó cuidadosamente antes de responder. Tu abuelo hizo cosas muy malas, dijo finalmente, pero al final, cuando conoció a Jesús, se convirtió en alguien diferente, no perfecto, nunca perfecto, pero redimido, y hay una gran diferencia. ¿Qué diferencia? Perfecto significa que nunca te equivocas. Redimido significa que te equivocaste, pero Dios te levantó de todas formas, y a veces las personas redimidas terminan siendo más útiles que las personas que nunca necesitaron redención, porque entienden tanto la oscuridad como la luz. La niña consideró esto con la seriedad que solo los niños pueden lograr. Entonces, el abuelo era un héroe. No sé sobre héroe. Mateo sonrió tristemente. Pero era mi papá, y al final, cuando más importaba, encontró el camino a casa. Day en una iglesia pequeña en las afueras de Culiacán, en una capilla que técnicamente no debería existir en ningún mapa, pero que ha estado allí desde antes de que cualquiera pueda recordar. Un hombre de ojos profundos y sonrisa eterna mira hacia la ciudad y sonríe. Otro hijo ha vuelto a casa. Otra alma ha sido rescatada de la oscuridad. El trabajo continúa, siempre continúa. Porque mientras haya corazones quebrantados, mientras haya almas perdidas, mientras haya padres que necesiten aprender a amar y hijos que necesiten aprender a perdonar, Él estará allí, esperando, sanando, transformando, un milagro a la vez.